Buenos días, mi nombre es Ramsey Cajat, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador senior de Pelican. El día de hoy haré una presentación corta sobre el ciclo de vida de los materiales aprovechables. Antes es importante entender de forma rápida lo que es el análisis del ciclo de vida. Nosotros aprendemos sobre ciclos de vida desde pequeños. Por ejemplo, al comprender el génesis de la mariposa, del huevo a la larva, oruga crisálida, a mariposa, o incluso al entender el camino de agua, de la precipitación en los cuerpos de agua, luego la evaporación o transpiración de nuevo en el aire. Si vamos al diccionario, el ciclo de vida se puede interpretar como una serie de etapas o cambios en la vida de un organismo, y para nuestra área, o el área en la cual me desempeño, la ecología industrial, se considera esta definición para los productos, los procesos físicos o sistemas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué significa exactamente el ciclo de vida? En general, cuando hablamos del ciclo de vida, implicamos que hay una actividad que nos interesa. En la mayoría de los casos, esta actividad se refiere al consumo de un producto y es por eso que se puede escuchar mucho sobre el análisis del ciclo de vida de este producto o la actividad de consumir un producto. Debido a la actividad de consumir un producto, se requiere una serie de actividades asociadas para hacerlo realidad. Por ejemplo, en la imagen que se muestra, un ciclo de vida típico del consumo de un producto requiere primero la extracción de materias primas del subsuelo, un proceso de fabricación tanto de los materiales, las partes y el producto, transporte y también la etapa de consumo del producto. Luego hay etapas de reuso, reciclaje, reutilización y finalmente lo que podemos llamar un desecho que podría ser reaprovechado dependiendo de las estrategias de fin de vida. En este ciclo de vida completo, la actividad de consumir un producto se muestra una imagen holística del sistema de este producto y no solo la de una fase. Es importante entender que el pensamiento de ciclo de vida apoya un diseño del producto que engloba una visión de todo el ciclo de vida y no solo una fase. También es importante entender que ningún producto puede ser hecho sin el uso de materiales sin energía y que existen impactos negativos al ambiente producto de esta fabricación, uso y fin de vida. El pensamiento de ciclo de vida apoya un diseño del producto que engloba una visión de todo el ciclo de vida. Y es importante tener claro que ningún producto puede ser hecho sin lo que mencioné antes. Y para ello es importante entender de que podemos diseñar los productos pensando en diferentes consideraciones. Por ejemplo, el diseño para X. Es importante notar, sin embargo, que el grado de libertad del diseño son limitadas y estas pueden incluir aspectos técnicos, económicos, ambientales, entre otros. Por ejemplo, existe el diseño para el ambiente, en donde la herramienta de análisis de ciclo de vida es fundamental. Y el diseño debe ser amigable para el ambiente y podría incluir una adecuada selección de materiales, características tales como una larga vida útil o incluso la eficiencia energética que podría reducir su impacto no solo en la fabricación, sino también en el uso. Otros diseños son el diseño para ensamblar o desensamblar, entre otros. O incluso el diseño para la sostenibilidad, que incluye, sin duda, factores sociales, económicos, ambientales, por nombrar algunos. Dentro de la selección de materiales para los diferentes productos, existen diversos esfuerzos para minimizar los impactos ambientales del producto, que podrían incluir no solo en la etapa de fabricación, pero también en la etapa de fin de vida. Por ejemplo, en el sector de envases plásticos, se han buscado diversas alternativas para reemplazar los polímeros, generalmente basados en combustibles fósiles, y optar por materias primas más amigables con el ambiente. Recientemente, en Pelican, hemos comparado, utilizando el análisis de ciclo de vida, tres tipos de materiales o materias primas que podrían ser utilizadas para envases plásticos que tradicionalmente usan polietileno. El estudio comparó el polietileno a base de petróleo,
el polietileno o biopolietileno a base de caña de azúcar, y luego una mezcla de biopolietileno a base de caña de azúcar con fibras de bagazo. En esta etapa es importante entender que estamos hablando de un residuo orgánico. Los resultados de este análisis de ciclo de vida, como se detalla en la figura, muestran mejoras ambientales al reducir la cantidad de BioPE y al reemplazándolo con fibras de bagazo. Estas mejoras se dan en las categorías de calentamiento global, formación de ozono, acidificación terrestre y escasez de recursos fósiles. Todo esto comparándolos con el BioPE 100% de caña de azúcar. Además, existe una reducción en el calentamiento global y escasez de recursos fósiles en comparación con el polietileno de origen fósil. En contraste, los resultados también indican que podría haber mayores impactos en términos de formación de ozono, eutrofización de agua dulce y acidificación terrestre. Si bien los compuestos o biocompuestos resultan ser una opción preferida en comparación con el BioPE, se deben superar varios desafíos antes de realizar una recomendación. Desde el diseño, también se puede utilizar el análisis de ciclo de vida para tomar decisiones que engloben circularidad del producto o material. Por ejemplo, al referirse a los envases, una pregunta común es: ¿envases retornables o envases de un solo uso? ¿Cuál es mejor? En el Perú, por ejemplo, el envase retornable jugó un papel importante en el pasado y por diversas razones nos fuimos alejando de ellos. Pensando en el ambiente, la pregunta es si estuvo bien hacerlo. Y la respuesta a esta pregunta claramente depende de muchos factores, tales como el material de los envases, el número de usos por envase retornable. Esto también depende del material. Por ejemplo, el vidrio podría tener la posibilidad de ser reusado más veces que el PET. Por suerte, existen estudios que han resuelto esta pregunta, y en estos estudios se ve que el parámetro más importante probablemente sea el número de uso del envase retornable, y mientras más, mejor la mitigación de impactos ambientales. Basados en el análisis de ciclo de vida, es claro que el producto material tiene diferencias en sus diferentes etapas de vida útil. Cada una de estas etapas tiene oportunidades y hay que saber entenderlas, y por eso este pensamiento de ciclo de vida es tan importante. El fin de uso, que es diferente al fin de vida, podría convertirse en el comienzo de la vida de un producto material para otro usuario, para el mismo fin o un fin diferente. A través, por ejemplo, de la reparación y mantenimiento tan importante en nuestro país, el reuso, también importante en nuestro país, y el repropósito, podríamos obtener muchos beneficios en los diferentes productos y materiales. Ejemplos de repropósito hay muchos, y en esos artículos que vemos en estas dos imágenes podemos ver dos propuestas, una relacionada al repropósito de turbinas eólicas y otra relacionada a las baterías de autos eléctricos. Ciertamente nuestro país tiene otros casos bastante interesantes que podrían ser un ejemplo de lo que llamo repropósito. En este otro estudio que hicimos conjunto con la Memorial University de Canadá, se estudió los beneficios ambientales en la reparación y mantenimiento de equipos electrónicos. Y es muy importante entender que existen estas prácticas no solo en el Perú, sino en muchas partes del mundo, incluso en el norte global, y estas prácticas podrían tener grandes beneficios. La cultura de reparación y el reuso están fuertemente arraigadas a nuestros países, como se muestra en estas imágenes, y juegan un rol importante en el ciclo de vida, no solo de los productos, sino también de los materiales que esos contienen. Existen también oportunidades en el fin de vida. Se habla de que el residuo se vuelve materia prima. Algunos llamamos residuo y otros podemos llamarlo materia prima. Y en esta etapa es importante entender lo mucho que podemos hacer en los diferentes materiales aprovechables. Antes hemos hablado claramente de la importancia de los diseños, hemos hablado de la importancia del fin de uso y la reaprovechación que podemos tener tanto a nivel producto como materiales. Y cuando hablamos del fin de vida, existen
muchas opciones en donde las tecnologías y el mercado juegan un rol bastante importante. En algunos casos, estrategias de simbiosis industrial podrían hacer que estos materiales que son utilizados en diversas formas en las industrias, en algunos casos a través de envases de los productos, podrían ser reaprovechados a través de simbiosis industrial que incluye una interacción entre diferentes industrias. Y esa interacción se basa en los residuos de estas industrias. En otros casos es importante entender que el sector informal, especialmente en países como el nuestro, juega un rol importantísimo y le da una posibilidad a estos materiales de convertirse nuevamente en materias primas. Estas imágenes, tomadas en diferentes años, 2007, 2009, 2010, 2015, se ve el rol del sector informal en la cadena inversa de electrónicos. Esto es en Lima. Y vemos cómo hay un reaprovechamiento de las partes y materiales. Cuando hablo de partes, hablo de las partes que podrían estar vinculadas con los electrónicos y también los materiales que podrían estar vinculados con estos electrónicos. Es importante entender que existe mercado para alguno de estos materiales, por ejemplo, o partes, por ejemplo, las tarjetas electrónicas usadas frecuentemente son exportadas, y luego tenemos el tema de los diferentes materiales que son evidentemente trabajados en caso exista un mercado. Sin duda, es indispensable pensar en oportunidades de circularidad durante el ciclo de vida. Y estas oportunidades deben ser pensadas para evitar los problemas que se muestran en esta imagen. Es una imagen de una desembocadura de un río importante en Lima, en donde vemos un río con muchos residuos que en realidad podrían ser fácilmente convertidos en materiales aprovechables para diversas industrias del país y el mundo. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención y con gusto estaré dispuesto a responder las preguntas que puedan tener. En caso no alcancemos a hacer la pregunta, no duden en escribirme al correo que muestro a continuación. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y a continuación pasaremos a leer las preguntas del público. La primera pregunta para Rancy es, ¿qué ejemplos podemos mencionar en el diseño para el ambiente? Muchas gracias por la pregunta, Milagros. En realidad hay muchos y algunos los mencioné durante la presentación que están vinculados con la selección de materiales. El tema, por ejemplo, de retornabilidad es un tema importante porque lo que se busca es minimizar los impactos ambientales producidos por el envase y obviamente también por el producto. En proyectos o de alguna manera productos más sofisticados, también es muy importante y muchas decisiones se toman a nivel selección de materiales, incluso a nivel selección de diseños que podrían generar impactos ambientales menores en comparación con el diseño original, ya sea por en las diferentes etapas vinculadas con el ciclo de vida, como también en etapas que son más relacionadas con este simposio, que es el fin de vida del producto y los materiales. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta, Ramsey, y es ¿de qué manera las políticas de gestión de residuos sólidos y el fomento del reciclaje pueden prolongar el ciclo de vida de los materiales aprovechables? Exacto, muchas gracias. En realidad es una pregunta también muy importante. Yo creo que hay que entender que, las políticas que nosotros damos a nivel gobierno deben generar, digamos, o deben cumplir con el objetivo que queremos. Y muchas veces no lo hacemos. Entonces hay muchos incentivos que podemos tener en el sistema para propiciar lo que queremos propiciar. No solo reciclaje, que es altamente importante, sino todo lo que se mencionó antes a nivel reuso, el tema de repropósito y demás temas. A nivel incentivos, hay muchos ejemplos a nivel mundial en donde, por ejemplo, hay incentivos para el retorno de envases, en donde el consumidor que retorna el envase de alguna manera recibe el depósito que hizo al inicio.
¿no? Y esto sucede también con otros productos. Entonces, creo yo, muchas de las cosas que ya hemos presentado al inicio de este simposio están orientadas hacia eso, en donde generamos diferentes incentivos dentro de la cadena de suministro inverso para de alguna manera generar o incrementar los ratios de reciclaje en este caso, o también propiciar reuso en otros. Pero creo que es importantísimo entender el efecto que va a tener estas políticas y eso creo que a veces nos falta pensar. Gracias, Rancy. Una última pregunta es, ¿qué factores influyen en la durabilidad y la vida útil de los materiales aprovechables y cómo esto impacta en su ciclo de vida? Claro, es muy importante. No siempre el extender la vida útil tiene un impacto positivo, pues en general con muchos productos lo es. Entonces, lo importante es entender y utilizar la herramienta análisis de vida para entender si esa extensión de vida, utilizando mejores materiales, mejores partes y teniendo un producto más robusto para todo su ciclo, estaría de alguna manera minimizando esos impactos, ¿no? El tema que les comenté de envases retornables es un ejemplo, todo el tema de mobiliario es otro ejemplo en donde el trabajar, el seleccionar adecuadamente los materiales y tener materiales que nos den una extensión de vida podría propiciar sin duda impactos positivos al ambiente porque estarías extendiendo su vida y evitando la compra de otro, ¿no? Entonces, así hay varios ejemplos y lo importante es que cada producto, cada material debería tener su propio análisis y deberíamos un poco evitar esa heurística tradicional a la hora de tomar decisiones para cada uno de estos materiales o productos. Muchas gracias, Rancy. Agradecemos tus respuestas y tu valiosa participación en el evento. Muchas gracias a ustedes.